Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Soy el pastor Roberto Avilés bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un milagro que está en el libro de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 44. Marcos, capítulo 6, versos 30 al 44, y voy a pedirles que por favor abran sus Biblias para que juntos podamos leer lo que dice la palabra de Dios y de esa manera podamos ustedes constatar que lo que estoy leyendo es verdad, y por otro lado podamos juntos ir, pudiéramos decir, caminando, desarrollando pues la historia de lo cual tuvo lugar hace muchos años. Y por supuesto el libro de Marcos capítulo 6 versos 30 al 44, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: entrando los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Algo interesante en esa historia, como podemos observar, los apóstoles y el mismo Señor Jesús no estaban en un punto ¿cómo puedo decir?, de asueto, en un punto de descanso. Estaban al contrario, en un día muy ocupado para ellos, demasiadas cosas que hacer. Ellos estaban, por supuesto, desarrollando ministerio. Ellos acababan de ir a compartir la palabra de Dios. Por otro lado, el Señor Jesús tenía bastante que hacer. Recuerden que decía la Escritura que entraban y personas y salían de la presencia de ellos. Obviamente eran muchísimas las personas que venían a ver a Jesús. Y bueno, ¿quién de nosotros no ha experimentado esos días de muchísimo trabajo, de muchísimas ocupaciones, donde caray, hombre, es una tras otra, ¿no? Decimos, vamos, trabajamos, apenas vamos regresando y nos espera la cantidad de obligaciones, la cantidad de quehacer en la casa. Y quisiéramos salir, ¿no? De hecho la costumbre es que cuando una persona quiere entrar a vacaciones o descansar, tiene que apartarse de todo, de todo ambiente de ocupación, de todo ambiente de movimiento, dijéramos así, para que su mente se desconecte, su cuerpo se desconecte y pueda descansar la persona. Bueno, no era el caso diferente con Jesús. Fíjense cómo decía que estaban bastante ocupados y Jesús los llama a un lugar desierto. ¿Y cuál es el objetivo? Fíjense bien, decía un lugar desierto y descansado un poco, y bajo este contexto se empieza a desarrollar toda la trama, ¿no? Entonces, como ese era el objetivo, se fueron en versos 32 y dice así: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo quisiera puntualizar que al Señor Jesús le pasa lo que probablemente a muchos de nosotros hemos podido experimentar. Imagínense querer apartarse para descansar, para poder, y yo quiero pensar también para tener un momento de instrucción privado entre los apóstoles y Jesús, y las personas aún así no le sueltan, el trabajo lo sigue continuo. ¿Y quién de usted, por ejemplo, donde quiera que ande, no quiere apartar? Si usted quiere descansar, y nunca falta el teléfono celular que no para de sonar, hablando de cosas que hay que hacer, personas que lo quieren contactar porque hay necesidades aquí, y el trabajo no sigue. Esto a veces llega a ser frustrante, pero en el caso del Señor Jesús no lo trató con frustración, no lo trató con desagrado, sino lo que hizo fue enfrentar la situación y continuar en el ministerio. Fíjense cómo sigue con él todavía. Y más adelante todavía, cuando dice que no tenían pastor, en el verso 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, o sea, ya después de muchas horas, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Obviamente ya era tanto el tiempo obviamente que la necesidad del alimento no solamente estaba abrumando a las personas que lo rodeaban, pero yo creo también en cierto sentido es que también los apóstoles tenían mucha hambre y estaban cansados, estaban hambrientos, y ya es como, oye, pues diles que ya pasaron, ¿no? la hora, el tiempo, ya mándalos a su casa para que coman. Muy parecido a lo que pudiéramos pensar nosotros en, ¿saben qué? Ay, nos vemos mañana, estas son las horas de oficina, ya pasaron y hasta aquí se acaba. O ya acabé mi labor,
o ya acabé mis horas extra, lo que sea, y bueno, ya vámonos, ¿no? Era el mismo sentimiento de ellos, y vemos cómo en el verso 37 continúa. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Caray, qué respuesta, ¿no? Fíjense cómo está tremenda la respuesta del Señor Jesús por varias razones. Miren, vamos a continuar. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. O sea, ok, bueno, esto es lo que se ocupa, pero vamos a ver cuánto tienes. ¿Cuánto es lo que tú tienes? Vamos a ver, vamos a solucionar este problema. Traigan lo que tienen y oye, pues 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. En otras partes, en el libro de Lucas, por ejemplo, nos narra cómo fue un muchachito el que trajo los pies del Señor Jesús, estos 5 panes y 2 peces. Quiero pensar que este muchachito trajo su comida, ¿verdad? Obviamente, lo único que tenía para que él pudiera comer, y los puso a los pies de Cristo. Pero bueno, aquí vamos a continuar. El Señor Jesús les pide que se recuesten sobre la hierba verde, y el verso 40 dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dijo a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí interesante es que la alimentación de estos 5,000 se destaca como el único milagro relatado por los 4 evangelistas. Fíjate qué interesante, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este mismo dijéramos así, milagro, los 4 lo relatan. Unos sobresaltan, como decía, algunos aspectos, pero finalmente los 4 lo relatan. Algo interesante es que los milagros de Jesús, no todos los 4 evangelios los registran. 1, 2 registran y 2 no, o 3 registran y 1 no. Y bueno, hay otros que registran otros que los otros 2 no. Y bueno, es una situación, pero lo repiten continuamente los 4. Ahora, cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, inmediatamente se apartó con sus discípulos, como habíamos platicado. Algo interesante es que decíamos, estos lugares desiertos tenían la particularidad de que, bueno, proveían una forma de apartarse de la gente, de estar solo. Y este lugar, en este caso desierto, estaba cruzando el mar en una barca, obviamente. 2 motivos, probablemente habíamos dicho, en esta decisión, por supuesto. Una de esas yo creo que era el de salir del dominio de Herodes Antipas para poder evitar una confrontación con él. Recuerden que él lo andaba buscando. Ahora, en ese sentido podemos ver también cómo el salir de los dominios, el salir de la influencia de este hombre, implicaba pues ya de por sí un descanso, porque quiero pensar que el hecho de que este hombre estuviera buscando a Jesús ya era un estrés, ¿verdad? Encima o agregado. Esto ya implica esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos salir del trabajo para evitar precisamente la influencia de los patrones que continuamente nos están pidiendo o nos están abrumando con situaciones? El hecho de salir de la empresa, de irnos a nuestra casa, es un alivio, porque ya no estamos, ¿verdad? Con ese estrés de que nos van a encontrar o que nos van a pedir, o bueno, en fin. Pero otra de las razones, como ya habíamos platicado, era tener un tiempo de quietud con el fin de descansar, pero también de enseñar a los discípulos sin interrupciones. ¿Se acuerdan que leímos en el verso 31 este aspecto? Ahora, estos 2 eran los motivos. Ahora, el verso 33 nos habla de algo sumamente interesante. El 33 nos empieza a decir, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Cuando llegó a este destino, a este desierto, pues también dijéramos así, y estaba apartado, él descubrió que la gente lo había seguido por tierra desde Capernaum y otras ciudades. Ahora, en el verso 34, no solamente lo siguen, lo buscan, lo encuentran. En el 34 nos dice así la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos dice que, en el caso del Evangelio de Marcos, dice que las multitudes como ovejas, los vio como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero Lucas dice que les hablaba del reino de Dios y los sanaba. Ahora, Lucas 9:11 nos dice este aspecto. Ahora, tal vez el Señor Jesús
habló del Salmo 23, quisiera, no sé, se me viene a la mente, tal vez lo hizo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo evocador que recuerda estas palabras del Señor Jesús. Los vio como ovejas que no tenían pastor, y Él es el pastor. Jesús sentía compasión por los que tenían necesidad de instrucción en cuanto al reino de Dios y a los enfermos, pero principalmente, esencialmente, ineludiblemente, tuvo compasión porque necesitaban salvación. Recuerden que el Señor Jesús, como dice Juan capítulo 3 versos 16, nos amó tanto que dice: mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto esencial era que no solamente darles información del reino de Dios para que pues supieran algo. El punto esencial era que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios para que pudieran ejercer fe y de esa manera decidieran aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador. Es interesante cómo el Señor Jesús no perdió el tiempo hablándoles de otras cosas, sino como muchos de nosotros, ¿no? Que cuando pensamos que estamos hablando de Cristo, que estamos compartiendo de Cristo, y lo único que se hace las personas hoy en día es: te invito a mi templo, mira la información tan preciosa de cómo está mi templo, tenemos programas de esta manera, tenemos programas de aquella manera, tenemos una buena predicación, un buen maestro, sabe mucho, es bien bonito, un ambiente, la música, los colores, y eso es lo que la gente está concentrada en: compartir información de lo atractivo que es ir al templo. Jesús no estuvo hablando de lo atractivo que era ir al reino, por supuesto que habló eso, pero lo esencial que él estuvo hablando, hermanos míos, era el hecho de lo que era el pecado, las consecuencias del pecado, lo que hace el pecado, la seriedad del pecado, pero también interesante es cómo la solución que él había venido a traer, en este caso, cómo lavar tu pecado para poder entrar a ese lugar tan precioso, tan hermoso que es el cielo, y cómo una persona que ha decidido entregarle su vida a Cristo ahora debe vivir el estilo de vida de una persona del reino de Dios. Y esta es la esencial enfermedad que tenemos los seres humanos, el pecado, y cómo Jesús da solución, da sanidad al pecado. Es interesante que cuando salimos a compartir de Cristo es lo que hacemos. Hablamos del Evangelio de Cristo Jesús para terminar diciendo: ¿te gustaría aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Y no es: oye, te invito a mi templo, te invito a esta actividad, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos problemas tenemos precisamente con cristianos que no saben compartir de Cristo, no saben hablar del reino de Dios, no saben presentarle a Cristo a las personas? El Señor Jesús tuvo compasión en sus necesidades espirituales, y la salvación es precisamente la característica esencial. Juan, por ejemplo, 10:11 nos habla que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Te fijas? El Señor Jesús estaba hablando precisamente de su misión, de lo que Él pretendía, de lo que Él necesitaba, de lo que Él deseaba para con estas personas. Bueno, y seguimos en la narración. Nos dice la Escritura que el día declinaba y la hora de comer ya había pasado. Ahora, cuando los discípulos pensaban despedir a la multitud, Jesús les ordenó que les dieran de comer. Saben, esto es algo totalmente fuera de lo común, fuera de ¿cómo pudiéramos decir? De lo lógico. Se sale de lo natural para entrar al reino de lo sobrenatural. Cuando los discípulos, te imaginas el hecho de decir: oye, ocupamos muchísimos denarios. El denario era el sueldo de un sueldo completo de una persona, y oye, ¿cómo es que todo el sueldo de todo este tiempo vamos a ocupar 200 o 300 o lo que sea? Y oye, ¿quieres que los alimentemos, Jesús? ¿Estás entendiendo lo que nos estás pidiendo? Oye, ¿cuánto tienes? Oye, pues tenemos 5 panes. Quiero pensar que lo que ellos tenían, esos 5 panes de cebada, eran panes y 2 peces. Esos panes y peces era lo que comía una persona pobre, para empezar. Y alcanzaba para dos, vamos a pensar que alcanzaba para 3 personas, así ya muy, muy racionada el alimento. Y sin embargo, recuerda que había 5,000 hombres, pero también había mujeres y niños, y esos estaban presentes.
Jesús en este momento multiplica la comida usando su infinito poder. Él creó de la nada. El milagro, por supuesto, demostró el poder de Jesús en el mundo natural, pero como del mundo natural lo vemos a Él creando y con un poder sobrenatural alimenta a los hambrientos, sostiene a los que tienen necesidad, y sobraron 12 cestas, 12 canastas pues. Esto ilustra la maravillosa y abundante gracia de nuestro Dios por medio de Cristo. No hay nada imposible para Él. Él creó de la nada, como la Escritura dice en Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra de la nada. Crea Dios todo cuanto existe. Y fíjate, nos damos a entender que Jesús suple la necesidad creando donde no existe nada, donde humanamente es imposible. Por cierto, ¿has pensado que no hay nada imposible para Dios? ¿Has pensado en tu necesidad económica, en tu necesidad espiritual, donde Dios quiere proveerte y donde Dios tiene su intención de sostenerte? Hermano mío, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no hay nada imposible para Él. Así que cuando Dios te dice, cree en mí, entrégame el diezmo, yo me ocupo, yo te entrego lo que hace falta, Dios no nos deja. Al contrario, crea inclusive donde no existe nada, crea oportunidades, crea visión, crea dirección. Es increíble cómo de lo que es imposible para nosotros, Él lo trae, lo provee, lo puede transformar donde hay o lo puede crear donde no hay nada. Precioso. Ahora, yo pienso que uno de los propósitos de este milagro del que estamos hablando es obviamente el propósito fundamental de Jesús al realizar este milagro, que fue el de mostrar su divinidad. Por supuesto que sí, Jesús creó de la nada. Mira, hay dos evidencias de la manifestación de la divinidad de Jesús. Para todos aquellos que hoy en día están diciendo que Jesús no es Dios, esto es una aberración, porque hay evidencias sólidas y abundantes de la divinidad de Jesús. Fíjate, en este milagro todos comieron y se saciaron. Es una evidencia preciosa, con 5 panes y 2 peces. Todos, más de 5,000 personas. Ahora, vamos a pensar que eran 5,000 hombres y vamos a pensar que había otros 1,000 mujeres. Vamos a pensar que era uno por cabeza, porque probablemente había más mujeres y niños. Vamos a pensar que había un niño por familia. Estamos hablando entonces de 3,000 personas. Pero yo creo que la magnitud del milagro es porque fue tan grande, porque la comida que se necesitaba para alimentar a 10,000 o 20,000 personas, estamos hablando de esto, era la cantidad de comida que de hecho Jesús proveyó. Más o menos. Esto tomó en cuenta que, bueno, estás hablando de una cuarta parte, nada más de 5,000 personas. Estamos hablando de una cuarta parte de las personas que realmente estaban allí. Tomando en cuenta que la comida con la que contaban probablemente solamente alcanzaba para una persona. O sea, si 3 panes y 2 peces alcanzaba para una, entonces Jesús estaba más o menos alimentando 20,000, de 10,000 a 20,000 personas fácilmente. Yo creo que inclusive pudieron haber sido más. Ahora, en este sentido, en primer lugar entonces, la cantidad atestigua que Jesús creó donde no había. Esto solamente Dios lo puede hacer, decíamos. En segundo lugar, mostrar su infinita compasión por los necesitados. Déjame te digo que solamente Dios en su infinito amor puede sentir esta compasión. Por eso Juan 3:16 es tan significativo. Por cierto, ¿has dudado en algunas ocasiones del amor de Dios hacia ti? De su preocupación hacia ti en medio de tu necesidad. Mira, hermano, es que Dios, ¿por qué permitió que me falte? Y la pregunta es interesante. ¿Has traído lo que tienes a los pies de Cristo para que Él lo multiplique? ¿Has traído todo tu ánimo, tu fe, tu esfuerzo, tu relación vibrante, fresca con el Señor para que Él la pueda multiplicar y crear inclusive de la nada? ¿O queremos que Dios haga todo sin que traigamos cuanto tenemos como estos jóvenes, este jovencito que trajo sus panes y sus peces? No, es que pues imagínate, solamente me alcanza para mí, Dios. ¿Cómo quieres que lo entregue a los demás? Si no tengo, ¿cómo crees que te lo voy a dar si apenas me alcanza? Así no se funciona. Tienes que traerle y entregarle todo a Cristo para que Él pueda hacer algo con Él y pueda saciar espiritualmente y también físicamente, ¿por qué no pensar en esta infinita compasión que tiene por ti y por mí?
El tercer propósito, por supuesto, del que estamos hablando también de este milagro, fue el de dar una lección a sus discípulos. ¿Sabes? Una notable y contraste actitud de Jesús y la de los discípulos se puede ver aquí. Vemos a Jesús con compasión, con amor, y los apóstoles ya enfadados, los apóstoles ya enojados, los apóstoles ya cansados. Oye, Jesús, ¿cómo en este momento sigues pidiéndonos que sirvamos más y más? ¿Qué te pasa? Los discípulos vieron una necesidad. Se hacía tarde, estaban en un lugar muy apartado y la hora de cenar ya estaba allí. Ahora, era obvio que la gente debía comer. Los discípulos vieron una sola solución: que se vaya la gente, que se vaya. Con nosotros no cuente, no podemos hacer nada. Deshazte de la gente, Jesús. Es más, no solamente es me voy a deshacer yo. Le avientan el paquete a Jesús. Tú hazlo. ¿Por qué? Pues no quiero lidiar con esto. No quiero lavarme las manos de toda responsabilidad. Y esto es básicamente lo que pasa en el verso 35, cuando dicen: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. O sea, yo no quiero andar lidiando con esto, Señor Jesús. Ya no quiero la responsabilidad de que esta gente esté aquí. Ahora, probablemente en nuestros días esto inclusive suena un poco más responsable, correrlos, ¿no? Ahora hoy en día es, pues ahí quédate, yo voy a comer y yo voy a comer. Recuerdo en aquella época en que yo estaba más joven, recuerdo que yo una vez me fui a un viaje de campo y estaba yo me fui y me llevé mis 10 tortas, ¿verdad? Porque era para todo el día. En México ya ven cómo son las tortas con teleras, y me las hice de frijolitos con mayonesa, ya se me antojó. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense, yo me acuerdo de haberlo llevado. Y todo el autobús no traían comida a ellos. Yo me acuerdo que ellos estaban ahí y me acuerdo que no encontraban tiendas donde comprar comida. Traían dinero, pero no encontraban dónde. Yo me acuerdo que me dijo un amigo: oye, véndeme una torta, no seas así, tú traes 10, traes agua, véndeme una torta y pues yo te la pago. Y le dije: no, ¿sabes qué? Yo pensé en ese momento, no hay dinero con el cual yo pueda cambiar, yo pueda saciar mi hambre. Lo que traigo es alimento y el alimento puede saciar mi hambre. Yo le dije: ¿sabes qué? Perdóname, pero yo traigo mis tortas y yo voy a saciar esto apenas me alcanza para mí, ustedes rásquense como puedan. Yo la verdad sí, así fui. Y esa es la forma de pensar de todos nosotros. Cada quien rásquese como pueda, con sus propias uñas. A mí no importa, ¿quieres quedarte aquí o vete? Y fíjate, los apóstoles por lo menos buscaron despedirlos para que se fueran a buscar, ¿no? Entonces, vemos cómo lavarse las manos con esa responsabilidad mandan a Jesús. Fíjate bien, aquí hay un aspecto importante en el verso 36. Les dicen: despide a la gente. No le están diciendo tú qué piensas, no le están diciendo cómo ves, le están ordenando a Jesús. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento de los apóstoles! Decirle a Dios, a Jesús, perdón, qué tiene que hacer, cómo debe hacer las cosas. El verbo usado es un verbo imperativo, es decir, de orden. Cometen este grave error al ordenarle a Jesús algo que sin consultar su voluntad le dicen cómo obrar. Lo que nos pasa a muchos de nosotros, por supuesto, cuando estamos en problemas o vemos situaciones en la iglesia o en nuestro diario vivir y tenemos una idea de cómo resolverse, no le preguntamos a Dios qué hacer, simplemente le queremos orar diciéndole qué tiene que hacer. Y esto es alguna aberración, porque encontramos en cuántas ocasiones las personas pueden ver, tener ciertas características, ver situaciones, y la gente piensa que Dios tiene que obrar como ellos quieren. Es más, hay personas que dicen: yo declaro que se haga esto, y hay que orar mucho para que Dios haga aquello, y hay que orar demasiado para que Dios haga aquello, y queriendo forzar a Dios a hacer lo que ellos quieren que hagan y obrar lo que ellos quieren que Dios obre, sin preguntarle cuál es la voluntad de Dios. ¿Has visto esto en tu vida en alguna ocasión? ¿Sabes? Esto es fuertísimo. Y esto es la actitud de los apóstoles. Ellos querían que la gente encontrara ayuda sin Jesús. ¿Te fijas? Que vayan y encuentren alimento, que vayan y por allá encuentren. En realidad lo que estaban diciendo era que se las arreglan como puedan, como que estoy diciendo, cada quien que se rasgue con sus uñas. Ahora, Jesús aprovecha para darles 4 lecciones a sus discípulos. Mira, 4, una. Les encargó explícitamente la tarea de alimentar a los hambrientos. Dadle vosotros de comer. Obviamente, vamos, haz lo que te estoy diciendo. Aquí está la tarea. Esta es la tarea que te voy a encargar. Había ellos tenían que aprender a obedecer al Señor Jesús, pero obedecerlo dependiendo de su poder, dependiendo de su provisión, porque Él estaba ahí con ellos. O sea, no es ve y hazlos tú solito. No, aquí estoy contigo para ayudarte a hacer lo que te estoy encomendando que hagas. Y por eso les dio instrucciones e hizo todo lo que hizo. Miren, en segundo lugar, Jesús quería que reconocieran su falta e insuficiencia ante la necesidad de la gente.
Por eso dice en el verso 38, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ok, Dios, ¿quieres que yo haga las cosas? Me parece perfecto, voy, pero yo no puedo con el paquete. Yo no puedo saciar esta necesidad. Me doy cuenta de que no puedo, soy insuficiente. Por eso el tercero es que él quería que aprendieran que cuando uno entrega lo poco que tiene, el Señor lo aumenta hasta que sea suficiente para las necesidades espirituales, para el servicio del Señor. Uno nunca pide más de lo que tenemos. Fíjese qué importante, el Señor nunca pide más allá de lo que no tienes. El Señor pide lo que tienes, por poquito o rústico o insuficiente que crees que sea. Entonces, fíjate, número 1, Él ordena, dispón tu corazón para hacerlo. Número 2, reconoce la falta de capacidad para hacerlo. Por eso nos lleva a depender completamente. Número 3, de la capacidad de lo que el Señor hace. Por eso es que aprendemos a depender, a entregar todo lo que tenemos. Entregar cuánto tenemos para que el Señor Jesús haga, transforme y aumente hasta que alcance lo que Él está pidiendo que se haga. Así que una cosa interesante es que inicia o enseña, número 4, el principio hasta nuestros días de que Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus seguidores. Dios quiere expandir su reino usándote a ti y a mí. Dios no busca hacerlo solo, siempre usa a los emisarios, siempre usa a los que envía. En cuarto lugar, fíjate, Dios da una enseñanza triple de las multitudes que lo seguían, porque estaba mostrándoles primeramente un falso motivo para buscarlo. Juan 6:26 dice que lo buscaban porque se habían saciado. Otro motivo es que Jesús quería enseñarles a la gente que no pueden buscarle porque les da cosas, porque los prospera, porque les suple sus necesidades, porque les sana sus enfermedades. Esto es, o para ver qué saca partido Dios. Esto es un motivo totalmente erróneo de buscar a Dios. Por cierto, ¿cuál es tu motivo de buscar a Dios? ¿Cuál es el motivo que te llevó a aceptar a Cristo? ¿Cuál fue? ¿Por qué cuando vas al templo si vas y cuando no vas, por qué no vas? Interesante es cuando tú buscas el favor de Dios, lo buscas a Jesús por lo que te da, y cuando no te da te encaprichas, o simplemente lo buscas porque estás deseando su autoridad y que Él te use a ti. Por eso es que enseña que el verdadero motivo por el cual se debe seguir a Jesús es para poder ver, aceptar su palabra y recibirlo como Señor. Así que el principal motivo lo podemos ver aquí, y es que creyeran en Él. Que creyeran en Él, que le acepten como Señor, como autoridad, como gobernante, que creyeran que Él era el pan de vida con el cual debían saciarse. Ellos lo buscaban para que satisfacieran sus necesidades de alimento físico, que solamente ayuda al desarrollo de la vida terrenal, de la vida física, pero Él les ofreció el pan del cielo que alimenta el alma para alcanzar la vida eterna. Y este es el punto del parteaguas que cambia todo. Mucha gente hoy en día se predica el evangelio de la prosperidad, enseñándoles a la gente que busques a Dios porque te da, porque quiere que seas feliz, para que tengas lo que ocupas. Y déjame te digo una cosa, que este es el motivo equivocado para buscar a Dios, y lo mezclan con misticismo para pensar que a través de ejercicios religiosos y místicos puedan alcanzar lo que quieren, como si Dios fuera el genio de la lámpara. Déjame te digo que esto es erróneo. Jesús lo que busca con todos estos milagros es mostrarte su divinidad, mostrarte que Jesús es Dios encarnado, que busca tu corazón, que busca darte esperanza en medio de las necesidades más apremiantes. Sí, pero déjame decirte que tienes que entregarle cuanto tienes primero, que es tu vida misma, para que la transforme, te alimente con su palabra, te transforme con su palabra, te use con su palabra, y con poco que tengas lo entregues y Él lo pueda multiplicar hasta que sea suficiente para su gloria, para su honra, para sus fines, no los tuyos, no los míos, no mis deseos, sino los deseos y la gloria de Cristo Jesús. Así que todos los creyentes podemos ser instrumentos de Cristo para ayudar a satisfacer estas necesidades de los demás, no solamente espirituales. Cuando salimos a compartir de Cristo, te reto a que todos los fines de semana, entre semana, a mediados de semana, lleves el evangelio a las personas perdidas, pero también seas receptivo para poder ser usado, para que Jesucristo te use como instrumento para desarraigar el egoísmo en el mundo, y de esa manera también puedas dar
físicamente, tus recursos. No dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Entrégale a Cristo cuando tienes. No rehuses la bendición de entregarle a Cristo cuanto posees. Finalmente, déjame terminar de esta manera la predicación. Finalmente, la aplicación para todas las personas que deseen buscar a Dios es esta: que deseen obtener la salvación de su alma a partir de entregar, de rendir su vida al gobierno, al señorío de Cristo. Y la consecuencia de entregar por completo tu vida y rendirla a los pies de Cristo para que Él la gobierne, la use, entregando cuanto tienes, es la salvación. Solamente Jesucristo puede satisfacer esa necesidad. Él es el pan de vida. Solamente Cristo puede llenar el hueco que nadie ha podido llenar ni podrá llenar. Has buscado, has pensado que lo quieres llenar con personas, lo quieres llenar con necesidad de que alguien te ame, de que te pongan atención, lo quieres llenar con necesidad de, lo quieres llenar con dinero, con prosperar económicamente. Lo has querido llenar probablemente con reconocimiento, con éxitos, con otras tantas cosas, sentirte admirado, necesitado, yo que sé. Estos han sido pues trampas que Satanás ha metido, donde estos huecos no vas a poder llenarlos jamás, jamás. Sí, más que con Cristo Jesús, cuando le entregas todo lo que tienes, no excusas, sino le entregas cuanto tienes, tus panes, tus peces, todo es de Él, tu corazón, tu mente, tu alma, tu ser, y finalmente cuanto tienes, tus recursos. No se los rehuses al Señor, entrégaselos y verás cómo Él multiplica a satisfacer tus necesidades y las necesidades del reino. Es precioso, es precioso. Dice el Señor: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si tú nunca le has recibido como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Entrégale cuanto tienes, entrégale tu vida para que Él la gobierne, entre en posesión de ella y la use. Si tú ya le entregaste tu vida a Jesús para que sea tu Señor y Salvador, no le rehuses. Al contrario, no rehuses la responsabilidad que te toca en el reino. No la rehuses. Al contrario, dásela al Señor. Síguele dando al Señor lo que te está pidiendo y aprende a depender de Él. Y obedece a su lineamiento y gobierno. ¡Qué bendición! Dios los bendiga mucho, hermanos. Nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta la vista.